La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que oro y más que mucho refinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que oro y más que mucho refinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que oro y más que mucho refinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Deseables son más que oro y más que mucho refinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Mire, ¿qué le agrada al demonio? Que cobren todo en la iglesia. ¿Qué negocio? Los curas son mis predilectos, les encanta el dinero, todo lo cobran. Todo en la iglesia de ese Dios vale, todo vale plata, todo cuesta. He logrado que esos sacramentos solo sirvan para pedir dinero. ¿Cuánto vale una misa? Se pregunta el demonio. Ave María Purísima. ¿Cuánto vale una misa? Mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Y aunque a mí me den madera los sacerdotes, como me dijo una vez un obispo, ¿usted cómo le ocurre decir que una misa no vale nada? Y yo le dije, se me ocurre decir eso con la misma autoridad que el Señor en la cruz no cobró por salvar a nadie. ¿Se imaginan el Señor en la cruz allá crucificado? Los estoy salvando, pero ustedes que no aportan nada. ¿Se imaginan al Señor cobrando? Nada. Nada, mis queridos hijos. Si hay algo que le encanta al demonio es que en la iglesia todo vale. Vaya, pregunta a cualquier parroquia, aunque me critiquen los sacerdotes, no me importa. Y aunque me critiquen los obispos, no me importa. Y aunque le duela al que sea. Vaya, padre, una misita, ¿cuánto vale? 12,000, 20,000, 15,000. Ay, no, padre, pero es que por allá en una comunidad esa 900 pesos la misa. No puede valer nada la Santa Misa. El Señor no cobró para salvarle a nadie. Mi casa es casa de oración. Oiga, escuchen, capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Entró y con un látigo sacó a los vendedores del templo y los sacó a rejo y les dijo: mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones, y vosotros la habéis convertido en morada de demonios. ¿Sí o no?
¿Se va a casar? 200.000 con alfombra, mijita. Sinceramente, ¿me comprenden? Yo estuve en una parroquia trabajando y recién llegado la gente iba, padre, es que yo me quiero casar, ¿cuánto vale el matrimonio con alfombra? Yo le digo, ¿y ese es el nombre de su novia, alfombra? No. ¿Qué cuánto vale el matrimonio? Yo le dije, su merced, pero sí, es que aquí han cobrado el matrimonio, vale como 100.000, solamente la Santa Misa, pero si es con alfombra, 150.000. ¿Les parece a ustedes que eso es un negocio? Pues la iglesia se ha convertido en un negocio, y muy buen negocio. El sacerdote tiene carro. El sacerdote anda muy bien. Tiene hasta apartamento, el padre. Hay sacerdotes con casa, con carro, con apartamento. De ellos, no de la parroquia. No es de la parroquia, es de ellos. Con todo el respeto del corazón, ¿de dónde sacó el padre plata para comprarse un carro de 30 millones de pesos? Para él, ¿de dónde? No pudo haber hecho rifas para financiar su carro, no. Tuvo que haber hecho rifas para sacar el carro de la parroquia, que es diferente, ¿cierto? Pero aunque nos duela, mis queridos hijos, a mí no me da temor. Eso no es una crítica, es una verdad. ¿Cómo es que usted tiene que pagar una misita? Padre, ¿puedo orar por el alma de mi papá que murió hace 8 días? Sí, ¿es un novenario? Ah, bueno, ¿quiere que vaya? A mí me pasó en una parroquia donde fui a ayudarle a un padre. Padre, entonces, hay 10 misas en el cementerio hoy. Oiga, 10. Cada 45 minutos usted tiene que terminar puntual porque tiene que celebrar a los 45 minutos. Y si la familia, ahí dice en la listica que nosotros le vamos a entregar si es con visita a la tumba, ¿cierto? Entonces, la misa valía 20.000 pesos, la sola misa ahí en la capilla del cementerio por el difunto. Y si me tocaba ir, hasta la tumba, valía 10.000 pesos más. Eso me pasó a mí, y yo le dije, no, padre, Dios lo bendiga, me voy, y me fui. No, yo no, ¿cómo hay? Esto no es un negocio, ¿cierto? A no ser que el padre me hubiera comprado zapatos para ese tránsito ahí de 10 metros a la tumba, imagínense. 10.000 pesos por ir a la tumba, increíble, ¿sí? Yo creo que el difunto se hubiera podido hablar, dejémoslo así, padre, dejémoslo así. ¿Sí? Increíble, mire. Eso es una verdad, esas son verdades aunque nos duelan en la iglesia. ¿Y sabe quién denunció esas verdades alguna vez en la iglesia? Martín Lutero, el fundador de los protestantes, y no le hicieron caso. Qué tristeza, porque él dijo eso es simonía, que una misa valga, que usted se tenga que casar y valga, que usted tenga que pagar por algo. No, eso me parece inaudito, yo no lo hago. Y no es porque no lo haga yo, es que no se debería hacer en ninguna parte. Y no saquemos la disculpa de decir, pero entonces ¿de qué vamos a vivir los sacerdotes? ¿De qué vamos a vivir? ¿Sabe de qué vamos a vivir? De la providencia de Dios. Si uno es buen sacerdote, no lo dejan uno morir de hambre, estoy seguro de eso. La gente le da, mire, yo lo vivo aquí por experiencia, los campesinitos aquí, padrecito le traje unas granadillitas, padrecito le traje un pollito, padrecito le traje esta papita, padrecito, le traje este chicharroncito. Padrecito, le traje este marranito para la semana. Oiga, la gente no lo deja morir. La gente, cuando uno los ama, ellos responderán con amor. ¿Me comprenden? Les pongo un ejemplo. Sin pedir un solo peso a nadie. Yo aquí en esta parroquia llevo 1 año. Sin pedir un solo peso. En menos de medio año, mire cómo está esta iglesia. Por amor, por amor, por amor, sin cobrar nada, ¿me comprenden? ¿Sí? Y eso no lo digo con orgullo, lo digo como tendría uno que hacerlo siempre, con amor por la gente. Y el demonio se burla, ¿sí escucharon? Se burla a carcajadas diciendo, claro, con razón no creen en nosotros, pues claro. Escuchen más cositas. Que los curas no confiesen.
Eso lo dice el demonio de María. El miércoles pasado estuvimos analizando este tema, puestos para la defensa del Evangelio, como una de las cualidades, como una de las obras que debe realizar el cristiano, una de las cosas y responsabilidades que la Biblia atribuye solamente a él, y que solamente cumpliendo esto el cristiano puede considerarse un hombre fiel, un siervo al que Dios le dé entrada al cielo, porque le diga: entra al gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. Y decíamos en esa clase que hay muchos pasajes que advierten al cristiano de cómo debe él defender el Evangelio y de qué debe defenderlo. Romanos 16, 17 y 18, la segunda carta del apóstol Juan, los versículos 9 al 11, consejos de Pablo a Tito y a Timoteo, que nos advierten en aquel tiempo, a la iglesia en aquel tiempo, de los peligros doctrinales que había en su camino, que trataban de minar al Evangelio, y que esos textos son muy válidos hoy, porque como hubo intentos en el primer siglo de pervertir o de corromper el Evangelio del Señor, los sigue habiendo hoy. Y no solamente de afuera, sino veíamos el miércoles pasado, también ataques desde dentro, que son los más dañinos, los más peligrosos. Hablábamos de doctrinas ampliamente conocidas como la salvación por la fe sola, que el bautismo no sea esencial para la salvación, que la Iglesia de Cristo sea considerada una denominación más, que la música instrumental sea permitida en la adoración, o creer que el Espíritu Santo debe entrar de una manera milagrosa en el corazón de aquellos a los que les predicamos el Evangelio, para que entonces ellos puedan tener fe, que no la pueden tener por sí mismos, sino que el Espíritu Santo milagrosamente pone esa fe en el corazón de ellos, y que luego, cuando estas personas se convierten en cristianos, el Espíritu Santo nuevamente tiene que entrar en el corazón de ellos para poner milagrosamente en ese corazón la santidad que Dios quiere de parte de todo cristiano. Así que si un inconverso creyó el Evangelio, es porque el Espíritu Santo milagrosamente puso la fe en su corazón directamente. Y si un cristiano se ha mantenido fiel ante el Señor, dice esta doctrina, es porque el Espíritu Santo ha puesto milagrosamente en el corazón de él esa tendencia a hacer o cumplir con la voluntad de Dios. Lamentablemente, varias de estas doctrinas, de estas falsas doctrinas, se han estado enseñando o practicando en grupos que se identifican como Iglesia de Cristo y que dicen ser parte de la Iglesia del Señor. Los cristianos que entienden y han asumido la responsabilidad de defender el Evangelio deben estudiar cuidadosamente los pasajes bíblicos que refutan estas enseñanzas, y deberían estar preparados no solamente para refutar el error, sino también para enseñar la verdad. Son dos actividades similares, complementarias, pero no es lo mismo. No es lo mismo que yo me prepare a argumentar, porque cuando vamos muchas veces a evangelizar queremos saber qué argumentos voy a utilizar si encuentro la doctrina de los testigos de Jehová. ¿Qué debo estudiar si quiero refutar la doctrina sabatista o la doctrina de guardar el sábado? ¿Qué debo aprender para refutar esta o aquella doctrina? Pero no es solamente prepararse para refutar el error. No es solamente aprender argumentos para luego ir a una universidad, ir a un trabajo y tener un intercambio o tener una cierta discusión de altura con mis compañeros, sino que no es solamente refutar el error, sino enseñar la verdad. Nuestra prioridad a la hora de defender el Evangelio, de compartirlo con otras personas, es enseñarlo. Ya luego, el Evangelio contrastado con las falsas doctrinas, pues va a dar pie a que se dé una discusión, a que se dé un intercambio, a que venga la argumentación. Hay que refutar, pero nuestro principal objetivo no es lucir cuán inteligentes somos, cuán potentes son nuestros argumentos. No es simplemente refutar y desarmar y avergonzar a un oponente. Eso no. Nuestro deber
nuestra comisión dada por el Maestro es: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y cuando predicamos el Evangelio, cuando enseñamos esa verdad, claro, va a venir de parte de los que nos escuchan o de las personas que no quieren que este grupo nos escuche y obedezca el Evangelio. Va a venir contradicción, va a venir desafío. Entonces, obviamente, como dice Pedro, el cristiano ha de estar preparado para presentar defensa ante cualquiera que demande de él una respuesta. Es vitalmente importante que los debates mencionado anteriormente, los debates que se han escrito en la hermandad o se han transcrito en la hermandad, que se han dado sobre todo en los Estados Unidos, donde los hermanos han realizado estos debates y los han puesto por escrito, que nosotros tengamos el detalle de, obviamente, si ya se encuentran en español, poder adquirirlos, comprarlos y leerlos, en lugar de leer una novela, en lugar de leer un libro de ficción, en lugar de leer un libro de historia, o en lugar de simplemente leer cualquier revista o documental, o sentarnos a veces 2 horas o 3 horas a ver un programa de televisión. Qué bonito sería que nosotros pudiéramos adquirir, y dentro de nuestro ministerio de la traducción esperamos también involucrarnos en eso, en pasar debates al español para que la iglesia pueda tener acceso y usted pueda decir: oye, qué interesante, mira, el hermano tal con el pastor de la iglesia adventista tal trataron el tema del sábado, o trataron el tema de abstenerse de ciertos alimentos que el Antiguo Testamento prohíbe. Voy a leerme este debate, qué dijo una parte, qué dijo la otra, cómo se desarrolló, y poder aprender. Pero decía, esa es una parte complementaria de la labor de defender el Evangelio. Para defenderlo primero tienes que exponerlo, explicarlo. Y no tenemos tiempo para llegar a las casas y automáticamente responder a cualquier desafío, porque automáticamente los que están preparados en las casas que visitamos van a tratar de involucrarnos en discusión. ¿Ustedes qué son? Iglesia de Cristo. Ustedes son los que no utilizan instrumentos de música, ¿verdad? En la adoración. Sí, correcto, nosotros no los utilizamos. ¿Y eso por qué? ¿De dónde ustedes entienden eso de la palabra? Y automáticamente nos vemos incitados a entrar a la discusión y decimos: pero mira el tema que me ha tocado, la música instrumental en la adoración. Sí, yo de ese puedo hasta escribir un libro, y ahora este hombre me viene a desafiar. Automáticamente vamos a entrarle a la discusión. ¿Y qué sucede? Podemos pasar 1 hora y media, 2 horas atacando a esa persona con argumentos, desafiándola, retándola, pero luego puede ser que los ánimos se caldeen, puede ser que la persona al final no acepte de las cosas que le vamos a presentar, y que finalmente, ¿qué va a suceder? Finalmente, en la efervescencia de esos ánimos, la persona va a decir: mire, ¿sabe qué? No me interesa, ya vi que usted enseña la mentira, así que por favor, tengo que salir, vamos a dejar este tema para otro día. ¿Qué sucedió? Usted hizo un lucimiento de argumentos, usted se dedicó a refutar y a contradecir, nunca anunció el Evangelio. Y ahora le enseñaron la puerta de salida y usted nunca le dijo a esa persona cómo puede ser salvo. Hermanos, tenemos que estar bien claros en cuáles son nuestras prioridades. Cuando hablamos de defender el Evangelio, damos por sentado, por entendido, y si no, por eso hacemos ahora la aclaración, la pausa y la aclaración, de que lo primero es anunciarlo. Lo primero es explicar al hombre su condición espiritual, cuál es la respuesta que Dios tiene para esa condición espiritual y cuál es el deber que esa persona tiene en relación con esa respuesta de Dios o ese plan de Dios. Ya luego de que usted ha establecido lo que es el Evangelio, entonces usted le dice: podemos estudiar otros temas. Pero lo primordial es que usted conozca el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos por favor a la primera carta a los Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, al capítulo 2 y el versículo 7, por favor. Primera carta a los Tesalonicenses,
capítulo 2, versículo 7. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Bien, recuerde que estamos en el tema que veníamos del miércoles pasado, puestos para la defensa del Evangelio. Habíamos tocado ya 2 puntos de esta sección y el tercero dice, uno debe defender el Evangelio guardando los lineamientos que nos ha dado Dios respecto a la conducta y a la actitud cristiana. Uno debe defender el Evangelio guardando los lineamientos que nos ha dado Dios respecto a la conducta y a la actitud cristiana. Debemos defender el Evangelio, sí, pero Dios ha dado instrucciones acerca de qué manera lo debemos defender y con qué actitud lo debemos defender. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:7. Dice que cuando el apóstol Pablo anunció el Evangelio y sus colaboradores anunciaron el Evangelio en esa región, dice que fueron benignos entre ellos, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. En el Nuevo Testamento no había tensión, en el sentido de que no había conflicto entre proclamar el Evangelio, defenderlo con gran poder, pero al mismo tiempo mantener una actitud y un tono de discusión que fueran un ejemplo, que siguieran ese lineamiento que había dado Jesús. Jesús se encontró en su ministerio terrenal con muchos opositores o con personas que simplemente no le entendían o no le creían. El ejemplo de Jesús, el maestro de maestros, es el nuestro cuando salimos a predicar. No es a mi manera, no es con mis formas, es que ya Cristo dejó el ejemplo. Y Él me dice a mí que a la hora de ir a predicar el Evangelio, aunque haya oposición, aunque haya incredulidad, aunque haya ignorancia, aunque haya un montón de actitudes como cantidad de personas haya escuchándome, yo debo mantener esa preocupación, ese interés, ese amor que tiene la madre que está preocupada por ese hijo que probablemente le contesta, que se le revela, que hace lo contrario de lo que se le pide, pero que ella está interesada y no se cansa en que él entienda el porqué, la razón de las instrucciones, la razón que es su bienestar y las consecuencias de no hacer lo que se le está pidiendo o de hacer lo contrario de lo que se le ha dicho. También en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, en los versículos 23 y 24, encontramos las siguientes palabras del apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 1, los versículos 23 y 24. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. ¿Qué le parece? Aunque los corintios no habían corregido varios de los problemas por los que Pablo les escribió la primera carta, no por eso Pablo en la segunda los trata de una manera despectiva, de una manera áspera o con un tono de general o de comandante siendo abusivo o irrespetuoso con ellos. Mire las palabras de él. Hemos tratado de no enseñorearnos de vuestra fe. Hemos tratado de ser colaboradores de su gozo. Yo quiero que ustedes estén gozosos y yo quiero ser alguien que contribuya a eso. Ser un causante del gozo espiritual de todos ustedes. Esas son las palabras de un apóstol que había enviado aquella carta sin haber obtenido de parte de ellos todos los cambios que él deseaba o esperaba y que ellos debían tener. A pesar de eso, no fue abusivo, no, en su lenguaje, no fue áspero, no fue maltratador. También el apóstol Pablo exhortó a Timoteo a que predicara, a que reprendiera, a que exhortara, pero le colocó una directriz.
¿Cuál era esa? ¿Cómo debía predicar? ¿Cómo debía exhortar? ¿Cómo debía enseñar? Segunda de Timoteo, capítulo 4, los versículos 1 y 2, por favor. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, los versículos 1 y 2. Me encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bien, dice que debe hacer todo eso, debe exhortar, debe reprender, debe instruir, debe corregir. Pero ¿cómo debe hacerlo? Dice, el trabajo del predicador, el trabajo del maestro, el trabajo de aquel que le va a anunciar a otro las enseñanzas de Jesús, el plan de salvación de Dios, va a ser un trabajo complicado, va a ser un trabajo difícil. Nos vamos a encontrar, Mateo 13, con diferentes tipos de suelo, diferentes tipos de personas, diferentes maneras de reaccionar. Por lo tanto, Pablo le dice a Timoteo, cuando hagas esta labor, y nos dice a todos nosotros, hágala con toda paciencia. Hazlo con toda paciencia. Y previamente, Pablo había alertado a Timoteo de evitar contiendas necias y sin provecho, y le instruyó con las siguientes palabras. Voy a leerlas acá porque es muy claro. Es la cita, segunda de Timoteo, capítulo 2, los versículos 24 y 25, pero voy a leerlo acá porque siento que el lenguaje es muy claro y muy acertado con lo que Pablo quiso decir en el texto original. Dice el pasaje: el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Recuerda el caso de cuando no recibieron a Jesús y a sus apóstoles en una aldea de Samaria. O sea, hasta que eran samaritanos, diría el judío, ¿no? El discípulo, desde su perspectiva judía, hasta que son samaritanos. Y no nos quieren recibir. O sea, son medios perdidos. Ahora se terminaron de perder. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? Hay que aniquilarlos. Dice, Señor Jesús, y con aquella seguridad, Juan y Jacobo, ¿no? Los hijos del trueno. Señor, si tú nos permites, vamos a hacer que descienda fuego del cielo y los consuma. ¿Recuerdan? Y Jesús le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. No saben de qué espíritu son. Pero les voy a decir de qué espíritu deben ser. El siervo de Dios debe ser amable para con todos, no rencilloso, apto para enseñar, sufrido, que tenga ternura para corregir a los que se oponen, porque quizá de esa manera estas personas puedan reaccionar y escapen del lazo del diablo, porque eso es lo que Dios quiere, que procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nosotros hagamos una lista negra aquí y exterminemos a todos los hermanos que no estén caminando rectamente según menciona o enseña el Evangelio. Dios no quiere exterminarlos. Dios no quiere que los expulsemos. Dios no quiere que levantemos el do de la santidad y de la correctividad y terminemos sacando a todo el que se nos desvíe apenas lo haga. Porque es que le hemos tenido ya mucha paciencia. Pero es que Dios te ha tenido toda la paciencia que los años de tu edad te indican. Y sigues aquí. Si nosotros debemos exterminarlos a ellos y debemos negarles cualquier otra oportunidad, nos estamos negando en esa misma medida lo mismo a nosotros mismos. Por lo tanto, debemos tener ese equilibrio entre no patrocinar el pecado, no aplaudir el pecado, pero al mismo tiempo no sentir que la única manera de que la iglesia sea salva es exterminando a todo aquel que de una manera u otra no nos agrave en su actitud o en sus acciones. Debemos hacer las correcciones, debemos defender la verdad de Dios, debemos implementar siempre lo que
Dios ha enseñado, pero todas las instrucciones que el apóstol le está dando a Timoteo y la forma en que Pablo se comportó con las iglesias nos dice a nosotros cómo lo debemos hacer. No hay mejor manual para defender el evangelio que seguir el ejemplo de un hombre como el apóstol Pablo, que precisamente fue quizás el máximo expositor en enseñanza, pero también en vida, de lo que es defender el evangelio. Conocer y defender el evangelio sigue siendo algo de suprema importancia, de gran urgencia dentro de la iglesia del Señor. Al mismo tiempo, hermanos, de que es urgente y vitalmente importante defender el evangelio, no hay justificación para las palabras y las acciones hostiles, abusivas, desmedidas relacionadas con esta obra. Uno, hermanos, se verá bendecido leyendo las palabras del hermano David Lipscomb con respecto a estos dos pasajes, precisamente los dos que se encuentran en la segunda carta de Timoteo. De las 2 páginas y media que este escritor cristiano dedicó a desarrollar las ideas de estos pasajes, vamos a tomar algunas líneas y las voy a compartir esta noche con ustedes y con todos aquellos que luego a través del audio nos van a escuchar, van a tener esa gentileza de escucharnos. Dice el hermano David Lipscomb: la gentileza con un apetito por enseñar y la paciencia hacia quienes están en el error y que se oponen a la verdad es compatible con la firmeza y fidelidad a mantener la verdad. Los sentimientos e impulsos de la carne, las emociones y rivalidades de la controversia, el deseo de desenmascarar el error y de hacer evidente que este es algo indigno, todos tienen una tendencia a llevarnos a olvidar que el Señor demanda un trato cortés hacia los demás. Él demanda que demos la misma consideración a los errores y fallas de otros que aquel que recibiríamos y esperaríamos de ellos en cuanto a nuestros errores y fallas. Esto no significa que debemos pasar por alto sus errores o dejar las faltas sin su debida reprensión, sino que Dios exige que los tratemos a ellos amablemente y que respetemos sus sentimientos mientras les estamos corrigiendo. Hermosas palabras y muy acertadas que da el hermano, como decía, en el comentario que hace de estas líneas, analizando precisamente las instrucciones de Pablo a Timoteo. Y gracias a Dios, este consejo, esta exhortación, esta aplicación ha podido ser conservada casi por 200 años para que hoy nosotros la pudiéramos leer y meditar en que es una gran realidad. Cuarto, en defensa del Evangelio, en la defensa del Evangelio uno debe esmerarse en animar y entrenar a otros para defender el Evangelio. En la defensa del Evangelio uno debe esmerarse en animar y entrenar a otros para que defiendan el Evangelio. Por favor, Filipenses capítulo 1, versículo 17. Filipenses capítulo 1, versículo 17. Colosenses capítulo 1, versículo 28. Y Primera de Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer los anteriores. Filipenses 1:17 y Colosenses 1:28. Amén. Pero nosotros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Ahí está la frase de la cual tomamos el título de nuestra lección. Por favor, otra vez, hermana. 1:17. Filipenses. ¿O alguien que le apoye? Pero nosotros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Dice, otros hacen las cosas, la obra de Dios, por rivalidad y por contienda. Nosotros lo hacemos por amor, sabiendo que estamos puestos para la defensa del Evangelio. Colosenses 1:28. A quien anunciamos
amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Bien, el apóstol Pablo no solamente enseñaba el Evangelio y lo defendía de los oponentes o de los adversarios, sino que él también animaba e instruía o entrenaba a otros para que pudieran hacer lo mismo, para que fueran sus colaboradores. En especial, recordamos el caso de uno de ellos. El apóstol Pablo no solamente enseñaba él y defendía él el Evangelio, sino que entrenaba a otros para ser sus colaboradores en la misma obra. En especial recordamos a uno en especial, que él lo formó como su gran colaborador. ¿Ese quién fue? Timoteo, a quien precisamente el apóstol le instruye a que él debe hacer lo mismo que el apóstol había hecho con él. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 2, por favor. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así ha sido y así debe ser siempre. El siervo de Dios debe enseñar y a su vez animar a otros a que compartan esa misma verdad con los demás. Estas personas deben ser fieles y deben ser idóneas para enseñar. Pero está el deber en cada uno de nosotros que si ya conocemos el Evangelio y lo estamos defendiendo, como Pablo, pues ahora toca animar a otros a hacer lo mismo. Por eso estamos tratando nosotros acá de involucrar a los varones en la labor de la enseñanza. No lo estamos haciendo porque queremos quitarnos trabajo de encima, no porque queremos tener algún tipo de descanso o vacaciones, sino porque es necesario, es parte de la labor de defender el Evangelio, porque los que estamos acá adelante no estaremos para siempre. Siempre hay que dejar hombres fieles e idóneos que puedan continuar esta labor. En ocasiones uno puede ofrecer una palabra de amonestación, de consejo y aún de reprensión. Cuando animamos a un individuo a dar un mejor servicio o a enseñar a otros dentro o fuera de la congregación. Todos nosotros recordaremos seguramente a aquella persona que estuvo involucrada en los primeros pasos de nuestra vida cristiana y que estuvo allí para alentarnos, para que siempre diéramos un paso adelante en nuestro crecimiento. Yo lo recuerdo claramente y lo he compartido en muchas clases. Nunca me cansaré de decirlo. A mí me gustaba estudiar la Biblia, me gustaba cantar. Ya les hablaba de mi himno, uno de mis himnos favoritos en la niñez, pero lo hacía desde la banca. Estaba siempre allá, sentado. Y me gustaba salir a evangelizar, me gustaba leer para aquel que estaba predicando, pero solo hasta allí. ¿Okay? Acompañaba al evangelista o estaba muy atento estudiando y aprendiendo desde la banca. Pero llega nuestro hermano Cubilla y me dice un día: hermano, necesito colaboradores. Ah, qué bueno, le dije, qué bueno. ¿Es así? Claro, no lo puede hacer usted todo solo. Bueno, me refiero precisamente a ti y al hermano fulano de tal. Ok, bueno, sí, está bien, claro. Nosotros estamos dispuestos a colaborar. Para eso estamos. Ok, necesito colaboración en las clases y en los sermones. Entonces todo tomó otra dimensión. Porque nunca lo habíamos hecho. Porque nadie nos había enseñado. Tenía 14 años y a los 9 había intentado un sermón que duró como 10 minutos, o a mí me pareció que duró 10 minutos, quizás duró menos. Nunca más lo había intentado. Con esa experiencia había tenido para saber que yo no estaba para esto. Yo no era de los que se paraba para hablar en público, enseñar y adoctrinar a otros. Esa no iba a ser mi labor. Esa no era mi cualidad, no era mi virtud. Así que yo continué en los años, o esos otros 6 años, allí sentado, como colaborador moral, desde allá.
pero el hermano viene y nos dice, necesito. Y por favor, si podemos empezar el próximo domingo, sería genial. El próximo domingo cuento con que usted nos va a ayudar. No se preocupe que tiene que ser de 30 minutos, 50 minutos o de 90 minutos. No. Usted lleve pasajes que usted considere que van a instruir a la congregación, la van a edificar y compártalo con los hermanos. Ya, eso es todo, hermano. No tiene ninguna complicación. Claro, él no había vivido, decía yo, ¿no? Ese sermón que yo había predicado, no me había visto. Si me hubiera visto, lo decía yo mentalmente, no me estaría hoy diciendo que si lo quiero volver a hacer. Muchas cosas no las entendía. Pero gracias a que él me dio ese empujón literal al ministerio de la enseñanza y de la predicación, pues hoy no lo hago tan bien, no lo hago tan mal, pero lo estoy haciendo porque alguien algún día me dijo, hazlo, y te toca el domingo. Si hubieran esperado hasta que yo dijera, hermano, quiero hacerlo, probablemente hoy seguiría en esa banca muy bien adoctrinado, pero solo hasta allí. Muy bien adoctrinado y ya. Cuando una vida así termina, hermanos, una vida donde te involucraron, una vida donde te dieron ese ánimo, ese entrenamiento para que también fueras un defensor del Evangelio, entonces, y solo entonces cuando has aceptado el reto, cuando lo has llevado a cabo, cuando lo has hecho con amor, con seriedad, con responsabilidad, con ese desinterés de que no es que Dios tiene que recompensarte con un buen salario, con riqueza, o con el trabajo que tú y yo deseamos, o con la casa que tú y yo deseamos. No, sin necesariamente tener el interés de recibir algún tipo de remuneración o de recompensa por lo que hacemos, sino que lo haces porque sirves a Dios y a la iglesia. Lo haces porque sabes que es tu responsabilidad, que cuando te convertiste en cristiano se convirtió en tu deber. Entonces, al término de esa vida, estás listo y estoy listo para encontrarme con Dios, con la certeza de que hemos guardado la fe, de que hemos peleado la buena batalla y de que ahora confiamos plenamente en que Dios está listo para cumplir sus promesas, de esa promesa que nos dio a conocer por medio del Evangelio, esa promesa que el Señor ha dado porque el Señor aprueba a aquel que se involucra en la obra y que busca darle gloria simplemente a Él. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué privilegio nos ha dado Dios al designarnos como defensores de la verdad! Y qué hermoso es saber que al final de esa carrera, sin Dios estar obligado a hacerlo, nos tiene preparada una maravillosa recompensa. Es responsabilidad de todos estar puestos en cada lugar donde Dios nos ha ubicado estratégicamente para que ante el mundo defendamos su palabra. Que el Señor les bendiga. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. No tengo palabras para decir cómo me siento, simplemente no sé yo qué decir, y no soy digno de hablar tu santo nombre, pero dices que me amas sin pedir. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme
alabando al Señor que me ama a mí. Nunca pensé que esto pudiera ser así. Nunca pensé que fuera yo, pero me encontraste cuando morí en oscuridad. Me viste con amor y tuviste piedad. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Al Señor que me ama a mí. El león